su capacidad de delación y de adaptación a un sistema que trataba de intervenir, no ya las empresas, los sueños del individuo. Conocí gente en Cuba que estuvo presa sencillamente por soñar que liquidaba a Fidel Castro. Hombre, esa es la diferencia entre un régimen dictatorial, entre una dictadura normal de derecha y un régimen socialista totalitario. Y digo socialista y totalitario, y aquí englobo al nazismo y al comunismo, que son esos dos socialismos que pretenden, el uno nacionalista, el otro internacionalista. El uno quiere matar al judío, el otro quiere matar al burgués y jode. En fin, son dos sistemas socialistas, el uno y el otro. Por eso la izquierda puede ser fascista y puede ser comunista, y es lo mismo, sigue siendo izquierda. Quiere controlarte, quiere que tú no fumes, quiere que tú no te comas un bistec, churrasco, que la grasa te... Tú sabes, quiere que tú seas el nuevo hombre, el hombre nuevo. No quieres que tú inviertas, que tú tengas propiedades, porque eso es malo. Por cierto, ya que hablamos de propiedades, si me dieran a escoger un derecho a defender, el derecho a la propiedad, tú me vas a decir, ¿y el derecho a la vida? Bueno, claro, pero es que donde se viola el derecho a la propiedad, se viola el derecho a la vida y se violan todos los derechos. Por eso es que estas personas que hablan de la famosa reforma de Raúl Castro, que no acaban de ocurrir y ni van a ocurrir, tú sabes por qué ocurre eso, por qué no va a haber reformas. Sencillamente porque cuando se da derecho a la propiedad a un individuo, ese individuo es libre. Ya la cosa empieza a cambiar en Cuba. Y eso, como ellos lo que quieren es mantenerse en el poder, sencillamente no lo van a permitir. Bueno, no quiero caer en el tema político. Si tú quieres preguntarme. Bueno, es parte claro, ¿no? De tu obra. El personaje de Amadís aparece en tus cuentos y también en tu novela La Tabla. Aventurero y pícaro, antihéroe, antisocialista y a su vez con inquietudes políticas, religiosas o al menos esotéricas, lo cual se trasluce en una gama de influencias. Háblanos de la impronta en tu obra de la novela de caballería, la literatura existencialista, el realismo sucio, el ocultismo y los escritores contestatarios del campo socialista. Si puedes abarcar todo eso. Bueno, a ver, si ustedes ven que me extiendo mucho, me mandan a... Sí, sí. Mira, como yo mencionaba ahorita, la antigüedad clásica grecolatina es el momento de efervescencia y de desarrollo del ego y del individuo, ¿no? Luego viene la oscura noche de la Edad Media, y perdonen que use esta frase hecha, pero no veo otra mejor para definir eso, que se cierne sobre el mundo occidental, y el hombre un poco que vuelve a estar regido por las fuerzas estas místicas y por las fuerzas colectivistas. Luego, bueno, viene el Renacimiento, que es una búsqueda de nuevo de estos valores grecolatinos. Y durante la Edad Media hay dos manifestaciones de las fuerzas del individuo frente a esta colectivización, frente a estas fuerzas tribales y ancestrales. Estas manifestaciones, estas fuertes manifestaciones del individuo se dan en el fenómeno de la caballería andante y en el fenómeno de la picaresca. Luego son dos realidades históricas y sociales de la época que a su vez dan lugar a las dos probablemente más largas corrientes de la literatura en lengua española de todos los tiempos, que es la novela de caballería
y la novela de la picaresca. Luego, alguien interesado o compulsado a escribir sobre el individuo, su obra va a tener que estar marcada, diría yo, por estas dos grandes corrientes literarias, la caballería y la picaresca, aparentemente contrapuestas, pero ni tanto, porque, como bien sabes, a veces el caballero terminaba siendo un pícaro y muchas veces el pícaro terminaba siendo un caballero. Hoy comentaba, cuando, caramba, esto me da mucha gracia, cada vez que tengo que pagar un toll. El toll se me remonta a la época en que el caballero andante venía de la guerra, arruinado, la mujer se le había ido probablemente con algún hidalgo también, porque eso ocurría. Su único modo de subsistencia venía, ya que tenía las armas y el valor y el adiestramiento militar, venía a hacer pararse en un puente y decir: todo el que pase por acá ha de pagarme derecho por este puente. Ahí tenemos el primer toll, montado en un caballo con una armadura. Este caballero, claro, ya es un pícaro, ya es alguien que está utilizando sus virtudes guerreras para estafar, ¿no? El Estado es lo que te hacen cuando te cobran un toll también, te estafan miserablemente. ¿Por qué? Y además ahora estás obligado a usar el son paz, porque lo otro es, si pagar normalmente ya es casi ser un individuo marginal, porque te desvían, tienes que, como millas de más, tienes que manejar para poder pasar y te pitan, y es increíble. Pero volviendo a eso, volviendo a lo que me preguntabas, ocurría también que el pícaro muchas veces servía de escudero a su señor. Bueno, el Quijote, Sancho sirviendo al Quijote es un ejemplo de lo que ocurría cuando la caballería andante era un fenómeno corriente. Y este pícaro terminaba a la muerte de su señor, muchas veces portando las armas del señor, muchas veces terminaba siendo caballero y jurando armas, que era como se decía en Latinoamérica, cuando, bueno, me viene ahora a la mente, por ejemplo, Pizarro, y una serie de conquistadores que no eran precisamente de noble cuna. Cortés, por ejemplo, era un hidalgo venido a menos y sin embargo terminó conquistando, por cierto, una hazaña de la que casi no se habla porque no entra dentro de lo políticamente correcto, pero lo que hizo Cortés es comparable y superior a lo que pudo haber hecho César y todos los grandes hombres militares de la época anterior a Cortés. No hay una hazaña que iguale a lo que hizo Hernán Cortés, con 100 y pico de hombres conquistar un imperio como era el imperio de los crueles aztecas, porque tampoco eran fáciles los aztecas, ¿no? Luego, nada, yo creo que ahí te explico por qué la caballería está presente en mi obra, porque hay una mezcla de caballero y pícaro. En definitiva, yo creo que eso de unión y lucha de contrario que dicen que Lenin inventó, eso es falso. En realidad eso se remonta a la Grecia antigua, mucho antes todavía de Egipto. Y estamos hablando de Kybalión, que es un libro que tiene la iluminación de enseñarle a uno cómo los contrarios no solo se complementan, sino que existen el uno al otro, precisamente porque hay un contrario. Es decir, si no hay calor no hay frío, si no hay bien no hay mal, y a veces lo uno puede convertirse en lo otro, ¿no? Pero se puede considerar que tu obra entronca con la literatura de los escritores disidentes del campo socialista, como Kundera, por ejemplo, como Solzhenitsyn. Bueno, claro, yo te estoy hablando de este antecedente. Yo me imagino que Kundera tendría los antecedentes de la caballería checa, o como se llamara en la época de la nación checa. Cada uno está en sus antecedentes, pero yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que
que hay mucho que ver entre la realidad que vivió la Europa del Este y la que vive Cuba actualmente. Por supuesto, yo creo que sí. Cuando yo escribí, por ejemplo, la tabla, había leído alguna literatura disidente del campo soviético, pero no la había leído, ni mucho menos la más importante. Entonces, pero es que las circunstancias, o sea, el hombre va a manifestarse frente a circunstancias parecidas en todas partes de una manera también parecida, es decir, no hay mucho que inventar. Luego, yo creo que sí, que claro que tiene que ver. Lo único que le cambiaría serían las circunstancias culturales, como mencionaba hace un momento, ¿no? La literatura cubana de la era postrevolucionaria está marcada por el dirigismo político del régimen comunista que impuso la llamada estética del realismo socialista. ¿Crees que existe un punto de encuentro entre la literatura y la política que permita hacer una obra que no sea propensa al panfleto? Mira, estamos llenos de mitos. Y a veces los que se creen muy desmitificadores son los primeros mitificadores. ¿Ok? Luego, oye, ningún problema con la política. Usted puede escribir de política, puede hacer una escritura política, puede hacer un ensayo político y puede hacer una novela tremendamente política, como es Doctor Chivao, de Boris Pasternak, o como es toda la obra de Solzhenitsyn. Inclusive, yo mencionaba ahorita lecturas de mi infancia, la Ilíada de Homero. ¿Es o no política la Ilíada? Oye, eso es tonto. Claro, usted tiene que hablar de lo que le ha golpeado, de lo que usted conoce. Y además la política es sumamente interesante para desmenuzarla desde el punto de vista literario. Ojo, hay quien dice, lo que importa es el catch. Claro que el catch importa, pero no es todo lo que importa. No es todo. Hay otras cosas. Y en literatura, la política es importante, pero no lo es todo. Y es como tú la trates, la política. Como tú trates eso. Es decir, cuando tú te pones... Hombre, los comunistas se pasaron el realismo ¿cómo es que se llamaba? El realismo socialista. El realismo socialista ese en que el hombre ese, su puro, que se sacrificaba por la sociedad. Pero si usted es capaz de crear un personaje en una circunstancia política, histórica o militar, lo que sea, y lo trata como un ser humano, con todos sus defectos y todas sus virtudes, pero si le añade un poquito más de defectos, mejor todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, son tabúes que la gente se crea a la hora de escribir. Falso. Conozco escritores sumamente mediocres que no tratan la política en su obra, que eso no existe. Y conozco escritores brillantísimos cuya obra es fundamentalmente política. No tiene nada que ver. La política es una actividad humana, nada humano, para eso tan citado, ha de ser ajeno a la literatura. Todo. El sexo ha de ser ajeno a la literatura. El amor. Oye, huir de la política me parece tan tonto. La política se te mete en tu casa todos los días, te suben los impuestos todos los días. Por política estamos aquí. Por política perdimos la república. Por política mi vida es otra, la que debió ser, y tu vida es otra, de cada uno de los de aquí presentes es otra, por la política. Luego, alguien que rehúsa la política, y no me refiero al hecho de ser un político profesional, me refiero a opinar, a intervenir y también a ser un político. Oye, cuando te hablan de acabar con la política, como decía Gastón Vaquero, ¿qué es lo que dijo Fidel Castro? ¿Política para qué? ¿Elecciones para qué? Hombre, si el político soy yo, si el electo soy yo, ¿para qué ustedes quieren andar en ese jueguito de la política? Cuando te hablan de eso, amigo mío, lo que te quieren es controlar. Lo que va a ocurrir es que las fuerzas esas colectivistas se van a manifestar en un individuo, ergo usted no va a tener derecho ni a determinar sobre sus hijos y mucho menos sobre su mujer, que ya es un tema más difícil.